Hola, muy buenas tardes. Me llamo Jeremy Love, abogado de inmigración, y esto es la charla en vivo por Facebook de Love Law Firm. Soy abogado de inmigración y fundador de la oficina de abogados Love Law Firm. Los estaré acompañando hoy desde nuestra oficina en Hoover, Alabama, en un día muy caluroso otra vez. Y en esta edición especial voy a hablar sobre el cambio que recibimos hoy de inmigración, que es la expansión del perdón provisional. Voy a tratar de explicar algunas cosas sobre las peticiones familiares, quién puede peticionar un ciudadano y también a quién puede pedir un residente, quién necesita el perdón, qué puede hacer, a quién puede hacer el perdón, porque la persona que puede hacer la petición y la persona que puede hacer el perdón no es la misma persona. Y también voy a hablar un poquito sobre el proceso del perdón. Pues voy a empezar con el cambio que recibimos hoy sobre el perdón. Pues hay mucha confusión sobre este asunto y voy a explicar cómo esto funciona. Pero en general, antes de hoy, solo ciudadanos pueden hacer un perdón. Empezando hoy, también residentes pueden hacer perdón para sus familiares. Los familiares, las personas, la relación entre el peticionario, el residente o ciudadano, y el aplicante, el inmigrante, eso es lo mismo. Las mismas personas, los mismos familiares pueden hacer el perdón. Pero el gran cambio es ahora no solo ciudadanos, pero también familiares de residentes pueden hacer el perdón. Eso es muy importante, es un cambio que ayuda a muchas personas. Primero tengo alguna información aquí que voy a explicar y voy a empezar hoy con las peticiones. Eso es el proceso en cuando un familiar que es ciudadano o residente empieza el proceso para hacer una petición, que es el primer paso para la residencia para un familiar. Ok, empezamos con las peticiones hoy. Un momento. Ok, lo siento. Yo acabo de hablar sobre este asunto ayer. Yo estaba en la iglesia Holy Spirit en Tuscaloosa, hablando de la misma situación. Fue un placer estar allá gracias a ACIJ y también a Somos Tuscaloosa por invitarme. Pero ahora tenemos la información. Por ejemplo, si yo soy ciudadano, ¿a quién puedo pedir? Pues soy ciudadano, puedo hacer una petición, el primer paso para la residencia, para mi esposa, también para mis hijos, hijos mayores y menores. Hay listas de espera diferentes, eso depende del caso, puedo explicar esto también. Y también si tengo mínimo 21 años, puedo hacer una petición también para mis padres y mis hermanos. Ok, supongamos que yo soy residente. ¿A quién puedo pedir? Pues si soy residente, yo puedo pedir a mi esposa, a mis hijos solteros, no hijos casados, solo hijos solteros, pero no puedo pedir a mis padres si soy residente y no puedo pedir a mis hermanos si soy residente tampoco. Por eso el proceso que se llama la naturalización es el proceso que un residente hace para obtener la ciudadanía. Es muy importante porque indica que eso incluye la ciudadanía en los Estados Unidos, incluye varias cosas que puede hacer que un residente no puede hacer. Por ejemplo, el derecho del voto. El derecho del voto es muy importante. Y también otra cosa importante es la posibilidad de pedir a más personas. Esa es una cosa que quiero mencionar. Y también voy a explicar hoy a quién necesita un perdón. Pues, una persona que está en los Estados Unidos sin visa y no es un familiar inmediato de un ciudadano, y un familiar inmediato, según inmigración, es un esposo o hijo menor o padre de un ciudadano que está aquí sin papeles, necesita un perdón. Y también los esposos, padres y hijos menores de ciudadanos necesitan un perdón si llegaron sin visa. Por eso, en general, cualquier persona que llegó sin visa necesita un perdón si está aquí en los Estados Unidos. Y también una persona que llegó con visa, pero no es el familiar inmediato de un ciudadano. Por ejemplo,
el peticionario es su esposo que es residente o es su hermano, porque según inmigración un hermano no es un familiar inmediato de un ciudadano. Por eso también estas personas necesitan perdón. Hay algunas excepciones de esta idea también. Hay algo que se llama 245i. Es una excepción cuando una persona no necesita un perdón. 245i es cuando una persona tenía una petición antes del mayo de 2001 y estaba aquí antes del año 2001 y no ha salido, puede pagar una multa y continuar con un proceso. Pero solo personas que tenían una petición válida antes del mayo de 2001 son elegibles para 245i. También menores, una persona que está aquí con menos de 18 no necesita un perdón, ni una persona que recibió, por ejemplo, DACA o TPS antes de cumplir 18 años de edad. Esta persona no necesita un perdón tampoco, pero si llegó sin visa, tiene que ser el proceso consular. Por eso no puede ser todo trámite aquí. Voy a hablar sobre el proceso en un momento. Ok, pues, ¿a quién puedo hacer un perdón? Pues, porque la lista aquí no es lo mismo del perdón. Por eso, por ejemplo, si soy ciudadano, yo puedo hacer una petición a mi hermano, pero no puedo hacer un perdón a mi hermano. Por eso es muy importante que hable con un abogado de inmigración con experiencia sobre este asunto. Y voy a mencionar por qué más en un momento. Ok, si yo soy ciudadano, yo puedo hacer un perdón a mi esposo o a mis hijos. Y esto es importante porque yo puedo sí hacer una petición para mis padres, pero yo no puedo hacer un perdón para mis padres. Por eso tiene que hablar con un abogado sobre este asunto. Por ejemplo, otra vez, no puedo hacer un perdón para mis hermanos o mis padres. Esto es un poco complicado. Yo estaba hablando con una persona, un abogado, que hace casos de inmigración. Y yo estaba hablando con él la semana pasada y él me dijo, yo oí que empieza la ley que indica que hijos pueden hacer perdones para sus padres. Eso no es correcto. Eso no ha cambiado. No, hijos no pueden hacer perdones para sus padres. Hijos menores o mayores no pueden hacerlo. El gran cambio está aquí. Antes de hoy, solo ciudadanos tienen la opción de hacer un perdón para sus esposos o hijos. Pero empezando hoy, también residentes pueden hacer un perdón para sus esposos o hijos. Y estoy hablando de un perdón del tiempo aquí sin visa o una entrada sin papeles. Hay otro tipo de perdón cuando una persona tiene un récord muy grave, un delito mayor. Este tipo de perdón no puede ser aquí en los Estados Unidos. Es un perdón que tiene que hacer afuera. Y también parte de este tipo de perdón está afuera. Podemos hacer el perdón aquí antes de salir, pero si parte del proceso es una entrevista, examen médico en su país de origen. Pero sabe antes de salir si va a ser aprobado. Esta parte de la ley cambió en 2013. Antes de 2013, todos los perdones fueron fuera de los Estados Unidos. Pero empezando en 2013, una persona puede hacer perdón si solo es por estar aquí sin visa o llegar sin visa. Puede hacer perdón aquí, es el perdón provisional, antes de salir para la entrevista y el examen médico. Y esto ayudó mucho porque ahora, si rechazan el perdón, está aquí, no tiene que salir. Antes, si rechazan el perdón, estaba en su país de origen y no puede regresar. Y también hoy es mucho menos tiempo afuera. Antes fue varios meses, un año o más afuera. Ahora menos tiempo, un mes o menos, algo así, es común para el examen y la entrevista. Por eso es el gran cambio, que es que ciudadanos y residentes, empezando hoy, pueden hacer perdones para sus esposos y sus hijos. Pero eso es el cambio que recibimos. Otra vez, me llamo Jeremy Love, soy abogado de inmigración y aquí en Love Law Firm, una oficina de abogados de inmigración. Gracias otra vez por acompañarme. Voy a tratar de contestar algunas preguntas hoy, si recibí algunas preguntas sobre este asunto. Y tratamos de hacer esta charla cada semana. Y esto es una edición especial sobre el gran cambio que recibimos hoy. Y esto ayuda a muchas personas porque, por ejemplo,
Yo tengo un cliente que es residente y quiere hacer un perdón para su esposa de 20 años. Pero el problema es, él tenía un problema, un cargo que recibió hace 20 años y no fue algo que él perdió su residencia. Pero con el cargo que tiene, es muy difícil obtener la ciudadanía para él. Por eso en el caso de él, por ejemplo, esto es excelente porque puede ser el perdón para su esposa de 20 años y ella tiene un caso válido y también fuerte para el perdón. Pues para obtener el perdón es complicado. El proceso, como mencioné, empieza con la petición familiar que indica la relación entre las personas. A veces hay una lista de espera, depende de la relación. Si el peticionario no es un ciudadano y si es ciudadano pero no está haciendo una petición para su esposa, sus padres o sus hijos menores, hay listas de espera y eso cambia cada mes. Y es complicado, por eso recomiendo hablar con un abogado de inmigración con experiencia para servirle en este tipo de trámite. Después, si hay lista de espera o si no, el segundo paso, si la persona necesita un perdón, es un proceso consular que incluye varias formas, pagar algunos biles, hay una aplicación de los ingresos y también el perdón. Y si todo está aprobado, excelente, recibe una fecha para una entrevista en su país de origen. También tiene que programar una cita para un examen médico. Y si todo está bien en su país de origen, en general no hay problemas después de la aprobación del perdón aquí. Es muy raro que una persona tiene un problema afuera. Es una pregunta que yo recibo mucho y entiendo, pero nunca tenía un problema en mis casos cuando la persona está afuera. Y por eso es muy importante que hace todo correcto la primera vez con un abogado con experiencia en este tipo de trámite, porque es complicado. Y para obtener el perdón, tiene que mostrar sufrimiento muy grave para el ciudadano residente si el aplicante no puede quedarse aquí en los Estados Unidos. Es complicado decirlo, tiene que mostrar muchas pruebas de cómo el residente o ciudadano va a sufrir. Por ejemplo, tiene que mostrar la unidad de familia, los ingresos, educación, situación médica, muchas pruebas que hacemos. Es un paquete muy grande cuando hacemos este tipo de trámite en mi oficina. Pues otra vez me llamo Jeremy Love, abogado de inmigración. Muchas gracias por acompañarme. En mi oficina tengo un equipo excelente y yo, Mary Ann Jael, están disponibles para ayudarle en su caso. Danos una llamada al 205-323-8727. Y también tengo mucha información en mi sitio web, abogadolove.com, y voy a tratar de contestar las preguntas aquí por Facebook o por mi correo electrónico también. Y otra vez, gracias por acompañarme y espero que tengan un increíble resto del día. Muchas gracias.